yo quedaría claro que yo voy a hacer un análisis de unos 15 minutos y luego contestará preguntas con Carlos Roversi. Correcto. Usted está muy bien. ¿Sí? Si hubiese preguntas. Bueno, es que es lo que usted no leyó. Usted dijo que el señor canciller conteste preguntas después de las intervenciones de las gentes y como usted sabe, pues yo no soy una Es una sesión de trabajo. Muy bien. Entonces podemos contestar. Ya nos autorizó aquí el diputado Villal. Entonces, muchas gracias por la flexibilidad. Bueno, señores diputados, me complace sinceramente poder estar ante ustedes el día de hoy. Es mucho lo que ha sucedido desde mi última comparecencia en la Comisión de Ambiente el 8 de septiembre del año pasado, por lo que desde hace días he querido venir a dialogar con ustedes. Si me lo permiten, primero voy a referirme a algunos temas que me parecen importantes de clarificar para lograr una comprensión adecuada de la verdadera situación en torno a la invasión nicaragüense y al programa de dragado del río San Juan, para luego dar espacio para las preguntas que tengan a bien hacerme o al señor canciller en ejercicio, don Carlos Roversi. Quisiera en primera instancia decir que no hubo ocultamiento de información. No hubo ocultamiento de información. En segundo lugar, referirme a la orden emitida por la Corte Internacional de Justicia el pasado 8 de marzo, estableciendo medidas provisionales de conformidad con la solicitud de Costa Rica. Esta solicitud, a todas luces, fue exitosa. Los objetivos principales para nuestro país eran, primero, lograr el retiro de las tropas nicaragüenses y segundo, el cese del daño ambiental en el sector norte de la isla Portillos, incluyendo el canal artificial excavado con el fin de intentar desviar el río San Juan de su desembocadura histórica y de paso modificar la frontera entre ambos países establecida desde 1897. Todo eso se logró. Algunas personas tal vez sintieron decepción por el hecho de que la Corte haya creado una zona neutral donde ni la policía costarricense ni el ejército de Nicaragua pueden tener presencia. Tal vez algunas personas esperaban una declaratoria expresa de la Corte en el sentido de que ese sector le pertenece a Costa Rica. No obstante, como se ha explicado, esto era imposible, pues desde el momento en que Nicaragua alega ante la Corte Internacional de Justicia que ese territorio le pertenece, inevitablemente se convierte en un territorio en disputa, lo cual tiene forzosamente que ser resuelto en el fondo del caso. Por ello, la Corte tenía que ser muy cuidadosa en no adelantar criterio en la etapa de medidas provisionales sobre a quién le pertenece ese territorio, pues eso la podría inhibir de emitir dichas medidas, lo cual habría dado al traste con los esfuerzos de Costa Rica. De hecho, los abogados de Nicaragua alegaron ante la Corte Internacional que no podía emitir medidas provisionales, pues al hacerlo tendrían que adelantar criterios sobre a quién le pertenece ese sector de Isla Portillo. Para poner esto en términos más sencillos, usemos la siguiente analogía. Si yo tengo un terreno y mi vecino corre la cerca quitándome una parte, yo tengo dos opciones. Uno, emplear la fuerza contra él, lo cual sería solo el inicio de los problemas. O segundo, acusarlo ante un juez. Si lo acuso ante un juez y mi vecino alega en su defensa que ese territorio le pertenece, inevitablemente esa parte de mi terreno se convierte en terreno en disputa, por más mío que sea, y por más que mis otros vecinos lo reconozcan como mío. Y entonces habrá que esperar hasta que el juez resuelva al final del caso para que reafirme lo que el derecho corresponde. Pero eso no significa que yo lo haya perdido, como erróneamente se ha querido dar a entender, sino únicamente que hay que esperar que el juez, luego de analizar toda la prueba que se le presente y que se haya cumplido las etapas formales del proceso, pueda formalmente dar su criterio y resolver este punto. Esa es la situación que tenemos actualmente con el sector norte de Isla Portillos, que mide unos 3 kilómetros cuadrados. No obstante lo anterior, la Corte determinó que era legítimo que nuestro país tuviera la custodia ambiental de este terreno.
como resultado de su inscripción del humedal Caribe Noreste ante la Secretaría Ramsar. Más aún, la Corte autorizó a Costa Rica a realizar aquellas acciones necesarias ahí para evitar daño ambiental irreversible en coordinación con la Secretaría Ramsar. De ninguna forma hay que pedirle permiso a Nicaragua, diputado Villar, como se ha dicho erróneamente, sino únicamente notificarle las acciones que se llevarían a cabo. Precisamente, como saben, en abril pasado se realizó una inspección conjunta de personal costarricense encargado de la protección ambiental con expertos designados por la Secretaría de la Convención de Ramsar. Como resultado, se produjo un informe que actualmente está siendo revisado por la Secretaría. También, como se sabe, los técnicos nacionales y de Ramsar sufrieron acoso de un grupo de nicaragüenses, a pesar del cual lograron llevar a cabo exitosamente su misión. El único tema sobre el cual la Corte no emitió medidas provisionales fue la solicitud costarricense de que se ordenara el cese del dragado del río San Juan. Pero aún en este punto hubo éxitos que es necesario explicar. En primer lugar, hay que entender que no es que Costa Rica tiene siempre que autorizar previamente obras de dragado o de mejora en el río San Juan cuando no se afecta el territorio nacional. En ninguno de los instrumentos que rigen la materia se establece esto. Lo que sí se establece, específicamente en párrafo 6 del artículo 3 del Laudo Cleveland de 1888, es el derecho de Costa Rica a oponerse a obras de mejora en el río San Juan si éstas resultan en, abro comillas, la ocupación o inundación o daño del territorio costarricense en la destrucción o serio deterioro de la navegación de dicho río o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica tenga derecho de navegar en el mismo. Cierro comillas. En el presente caso, Costa Rica actuó de conformidad y ha solicitado a Nicaragua no realizar obras de dragado hasta que se demuestre que nuestro territorio no será perjudicado. Durante las audiencias orales ante la Corte Internacional que se llevaron a cabo del 11 al 13 de enero pasados, Nicaragua argumentó ante la Corte, basándose en una frase contenida en el mismo párrafo 6 del artículo 3 del Laudo Cleveland, que el único derecho que le asiste a Costa Rica es el de recibir indemnización, abro comillas, por los lugares que le pertenezcan en la ribera derecha del río San Juan que puedan ocuparse sin su consentimiento y por los terrenos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de cualquier otro modo a consecuencia de obras de mejora, cierro comillas. En otras palabras, Nicaragua argumentaba que bajo el Laudo Cleveland tenía el derecho irrestricto de hacer cualquier cosa en el río San Juan, aun cuando eso perjudicara a Costa Rica, y que Costa Rica únicamente podía reclamar una indemnización. Costa Rica, por el contrario, sostuvo que tiene el derecho de solicitar la suspensión del dragado si dicha obra fuera a afectar la navegación en el río Colorado o dañar el territorio costarricense. En resumen, Costa Rica alegó que la indemnización no es el único recurso al que tiene derecho. Luego de escuchar ambas posiciones, la Corte concluye que en esta etapa del proceso no puede resolver este punto, pues corresponde al fondo del caso, pero considera que los derechos que Costa Rica alega tener son plausibles. Párrafo 59. O sea, que Costa Rica podría tener derecho a oponerse a obras de mejora si éstas fueran a afectar sus derechos o su territorio, incluyendo el caudal del río Colorado. Esto, desde luego, deja abierta la posibilidad de que si se demuestra que el dragado del río San Juan fuera a causar un daño a Costa Rica, nuestro país podría solicitar de nuevo medidas provisionales. De hecho, uno de los jueces, en su opinión separada, estimó que hay que tomar seriamente la afirmación hecha por Nicaragua en el sentido que las obras proyectadas en el río San Juan no resultarían en una disminución del cauce del río Colorado y que si se tuviera evidencia de una reducción mayor al caudal del río Colorado, Costa Rica puede volver a la Corte a solicitar medidas provisionales. De hecho, Nicaragua comprometió su palabra ante la Corte que la disminución del caudal del río Colorado no sería mayor a un 2%.
En otras palabras, uno de los efectos de la orden del 8 de marzo es haber confirmado que Costa Rica puede tener un verdadero derecho de oposición a las obras que Nicaragua realice en el río San Juan si se demuestra que resultarán en daño a nuestro territorio, incluyendo el río Colorado. Este aspecto es muy relevante, pues ha traído claridad a un aspecto del régimen fronterizo que no había sido analizado judicialmente antes. He querido explicar con más detalle este aspecto porque se relaciona directamente con uno de los temas sobre los cuales me parece ha habido confusión y que se refiere a la relación entre el dragado y los hechos que se dieron a partir de octubre del año pasado que resultaron en la ocupación y uso del territorio costarricense por parte de Nicaragua, incluyendo corta de árboles y la construcción de un canal artificial nuevo. Desde luego que ambos temas están asociados, porque al menos formalmente esas acciones se llevaron a cabo en el marco del supuesto programa de dragado. Pero la ocupación del territorio nacional trasciende al dragado y se desarrolló en su propia dimensión, constituyéndose en una abierta violación a la integridad territorial de Costa Rica. Nuevamente, una cosa es el dragado como tal y los derechos de Costa Rica a oponerse a él, y otra cosa son las acciones que Den Pastora llevó a cabo en territorio costarricense y la invasión armada. Esa diferenciación es necesaria para poder analizar correctamente las acciones tomadas por el gobierno, lo resuelto por la Corte Internacional de Justicia y mi comparecencia del 8 de septiembre ante la Comisión de Ambiente. Como lo dije en su momento, mi comparecencia ante la Comisión de Ambiente, con el respaldo de la información técnica recolectada desde el año 2009, en el río Colorado por diferentes instituciones del Estado costarricense, así como sobre la base de los cálculos que se hicieron en su momento, se había concluido que las obras proyectadas de limpieza del caudal del San Juan no tendrían el gravísimo impacto sobre el caudal del río Colorado que se decía. Eso, por supuesto, no significa que estuviéramos de acuerdo con esos trabajos. De hecho, se realizaron cálculos que permitían hacer proyecciones sobre el impacto en el caudal del río Colorado de diferentes escalas de dragado en el San Juan. Naturalmente, cuando se habló de esos supuestos, las estimaciones se hicieron sobre la base de información disponible, como el hecho que el presupuesto era de $7 millones para el dragado y que alcanzaría para limpiar entre 7 y 10 kilómetros nada más. Hoy, luego de confirmar que Nicaragua parece tener la intención de desviar más agua de lo que le prometió a la Corte, estamos monitoreando la situación y hemos comunicado a Nicaragua nuestra oposición a la realización del dragado. Costa Rica ha reafirmado que tiene un derecho de oposición al dragado cuando éste pueda significar un daño a su territorio o sus derechos. En ese sentido, nuestro país tiene 2 vías. La diplomática, que es pedirle a Nicaragua que no haga el dragado hasta que garantice que no habrá daño, o bien la judicial, que significa pedirle a la Corte Internacional de Justicia su intervención, lo cual conlleva un esfuerzo extraordinario. En este caso, hemos hecho ambas. En cuanto a la vía judicial, estamos preparando la memoria de Costa Rica que buscará demostrarle a la Corte que la intención de Nicaragua sigue siendo causar un grave perjuicio. Como se recordará, Nicaragua, en un cambio de estrategia y apartándose de lo que Pastora había dicho públicamente, le indicó a la Corte que su intención no era causar perjuicio y dio garantías al respecto. No obstante, hoy sabemos que han desplegado 3 dragas para que trabajen simultáneamente en el sector del delta del río Colorado. Ya Costa Rica le manifestó a Nicaragua que ese anuncio representa una violación a la garantía que le dio a la Corte. El gobierno ha venido haciendo su tarea, realizando los análisis respectivos del posible impacto de la obra completa de dragado del río San Juan sobre el río Colorado. En su momento, es cierto que las garantías verbales que el canciller nicaragüense Samuel Santos me dio cuando me reuní con él para hablar de este tema me parecieron razonables, sobre todo porque Nicaragua se comprometió a enviarnos toda la información técnica, lo cual desafortunadamente no hizo. Dicho eso, de ninguna forma puede interpretarse que yo o que Costa Rica consintió a que se destruya su territorio y menos aún esperar una invasión armada. De ahí que al recibir las primeras noticias de que el sedimento de las obras de dragado había sido depositado en territorio costarricense y que se destruía bosque para desviar el curso del río y abrir un canal artificial ligando el río San Juan con la laguna Los Portillos,
El gobierno tomó las medidas oportunas para frenar todo esto, pero con el enfoque correcto y en los foros adecuados. Las acciones y los resultados son por todos conocidos. Señores diputados, señoras diputadas, conviene ahora hacer un breve examen de ciertos actos que se me atribuyen, cuyo objeto es buscar un blanco político interno o justificar los ilegítimos actos nicaragüenses de octubre del año pasado. Así se ha afirmado que el dragado sobre el río San Juan fue exitosamente, comillas, parado o frenado por otras administraciones. Si bien es cierto que tanto en administraciones anteriores como en la actual se enviaron sendas notas a Nicaragua recordándole a ese país sus obligaciones legales frente a Costa Rica, no es enteramente correcto afirmar que el envío de esas notas por sí logró parar el proyecto de dragado. Si algo hay claro, después de las audiencias de enero pasado ante la Corte Internacional de Justicia, me faltaría como 1 minuto y medio, señor presidente, si me permite terminar. Pues cuéntemelo a mí. Un minuto. Si hay algo es que Nicaragua venía planeando los trabajos de dragado en el San Juan desde el 2006. Nicaragua nunca envió ese estudio a Costa Rica a pesar de las peticiones hechas, ni en el 2006, ni en el 2009, ni en el 2010. La forma de parar el impacto del dragado nicaragüense en territorio costarricense, como lo he explicado, es únicamente recurriendo a la Corte Internacional de Justicia y con el respaldo técnico necesario. La alternativa a la vía judicial, recordando la analogía de dos vecinos que se disputan una porción de terreno, habría sido por medio de la fuerza. Algo que estoy seguro que una sociedad pacífica y democrática como la nuestra rechaza. También se ha querido decir que este servidor permitió o consintió que Nicaragua dragara el San Juan. Señores diputados, señores diputadas, ¿cuándo? ¿Cuándo dije yo que Nicaragua estaba autorizado por mí para dragar ese río? Esa injusta e infundada afirmación no solo daña al país, sino que no tiene ningún sustento en los hechos. Primero, porque nunca he dicho tal cosa. Segundo, porque tal como lo he explicado, no le corresponde a René Castro ni al ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica consentir o no a Nicaragua la realización de trabajos en el río San Juan. Le corresponde al ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica advertirle a Nicaragua que no puede realizar trabajos de mejoras en su río San Juan hasta garantizarle a Costa Rica que esos trabajos no afectarán el territorio nacional y en el caso particular no afectarán el río Colorado. Eso lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Justamente cuando el vicecanciller Carlos Roversa, hoy canciller en ejercicio, envió una nota a Nicaragua en julio del 2010 recordando a ese país esa obligación, la nota así preparada tenía por objetivo salvaguardar la posición jurídica de Costa Rica. Yo nunca desvirtué el significado jurídico de esa nota. En esa oportunidad, tal y como lo expresé el 8 de septiembre pasado ante la Comisión de Ambiente de esta Asamblea, que el canciller nicaragüense me dio seguridades que no se afectaría al territorio nacional. Esas seguridades que entonces me dio son las mismas seguridades que Nicaragua le dio a la Corte Internacional de Justicia en enero del 2011. Así, el gobierno de Nicaragua le dijo a la Corte lo siguiente, abro comillas: en relación con el supuesto daño al río Colorado, la evidencia muestra que Nicaragua condujo un proceso de revisión ambiental exhaustivo sobre un periodo de 3 años, incluyendo un exhaustivo estudio de impacto ambiental transfronterizo que concluye que el impacto en el río Colorado y sus flujos será ínfimo. Cierro comillas. El abogado Reigler, 11 de enero, Corte Internacional de Justicia, página 31, párrafo 4. Y el gobierno de Nicaragua dice más adelante, abro comillas: en primer lugar, la voluminosa información técnica presentada por el estudio de impacto ambiental demuestra que el impacto en el río Colorado será mínimo, afectando menos de un 5% de su flujo, no suficiente para ser palpable, mucho menos para afectar la navegación o los humedales y reservas silvestres de Costa Rica que se alimentan del río Colorado. Cierro comillas. Reigler, 11 de enero, Corte Internacional de Justicia, página 39, párrafo 26. Asimismo, un estudio preparado por expertos de la Universidad de Delft, Holanda, y presentado por Nicaragua a la Corte en enero pasado, señaló, abro comillas: en el estudio de impacto ambiental se calcula que el proyecto de dragado propuesto podría disminuir el flujo del río Colorado en menos de un 5%.
En este capítulo se explica que la conclusión de EIA fue correcta y que, estimado conservadoramente, el proyecto de dragado propuesto posiblemente no disminuya el flujo del río Colorado en más de 20 metros cúbicos por segundo, que es del orden de 1.400 a 1.700 metros cúbicos por segundo el flujo del caudal de ese río. Por tanto, 20 metros cúbicos por segundo son menos de un 2% del flujo máximo del río Colorado. Cierro comillas, Reina, 11 de enero, Corte Internacional de Justicia, página 39, párrafo 26. Tal como lo he explicado, esos argumentos fueron los mismos que el canciller Santos me comunicó. Un proyecto muy pequeño, cuyo propósito era permitir la navegación en esa parte del San Juan de la gente humilde que vive ahí, sin ningún impacto y ciertamente sin ninguna destrucción del territorio nacional. A pesar de la desconfianza que hoy nos embarga por esas acciones nicaragüenses y por haber hablado con doble cara, y a pesar de así se lo hicimos ver a la Corte, esta tomó nota de la verdad. Esta tomó nota de los datos técnicos y de las garantías nicaragüenses. Costa Rica denunció a Nicaragua por faltar a la verdad e ignorar los tratados limítrofes y el derecho internacional. Y así se lo está haciendo ver a la Corte Internacional de Justicia. Estoy seguro que mi sucesor en la Cancillería concluirá con éxito las acciones iniciadas y me corresponde apoyarle en ese esfuerzo. No obstante, para asegurar que Nicaragua cumpla hoy y mañana con lo comprometido ante la Corte, Costa Rica tiene que hacer un extraordinario esfuerzo en donde esta Asamblea Legislativa juega un papel imprescindible a fin de dotar al país con los recursos necesarios para monitorear efectivamente lo que Nicaragua hace. Hemos venido haciendo un esfuerzo en ese sentido, pero aún deberemos hacer más. Finalmente, debo manifestar que Costa Rica ha venido cumpliendo al pie de la letra con la orden de la Corte Internacional de Justicia. Se hizo una visita in situ al humedal en conjunto con los técnicos de la Convención Ramsar. Ya existe un informe sobre esa visita que en este momento ha sido sometido a la revisión de la Secretaría. También hemos informado a Nicaragua que la presencia de esos civiles promovida por el gobierno nicaragüense es abiertamente violatoria de lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia. Ante el reclamo costarricense, nuestra policía ha notado que la presencia de esos civiles ha disminuido considerablemente en ese territorio. También mantenemos constantemente informada a la Corte y a otros entes como el Consejo de Seguridad de la ONU de todos los desarrollos y nos hemos mantenido vigilantes en la región. No solo esto, sino que también el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por brindar mejores condiciones a los habitantes de la zona fronteriza, incluyendo electrificación, telecomunicaciones y la construcción de un camino paralelo a la frontera y a largos trechos del río San Juan, de lo cual pudieron atestiguar numerosos miembros de la prensa nacional que nos acompañaron en una gira al Delta del Colorado el viernes 30 de julio del 2011. Señores diputados, señoras diputadas, estos meses han sido una experiencia dura para todos los costarricenses. No obstante, la justicia internacional, en la medida que el procedimiento se lo ha permitido, ha actuado. Y con ello, hoy nos aseguramos que el invasor no esté pisando nuestro territorio, ni lo está destruyendo, ni lo está redefiniendo. Nuestro deber ahora es tener una franca discusión sobre las estrategias y las acciones que como país debemos implementar para la protección efectiva de nuestra integridad territorial y de nuestro estilo de vida y solidez de nuestras instituciones democráticas. Sigamos confiando en el camino del derecho internacional, que es el camino de esta democracia desarmada que nos heredaron los ancestros a todos los costarricenses. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados y diputadas. Muchas gracias a usted. De el tiempo de don Alfonso, don René consumió 9 minutos. ¿Quién más está anotado? Raúl Cabrera Ruiz, ¿quiere ceder su tiempo? Tengo el turno. Tiene 15 más 6. Hasta 21. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señores ministros, compañeras y compañeros diputados. Sí. Claramente, usted entiende la norma. Usted tiene 6 minutos y cuando le corresponde el periodo al diputado Chavarría, cuando lo solicite, se le otorgará a nosotros. Soy muy respetuoso de sus decisiones, señor presidente, como siempre, de la asesoría del diputado y la Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar,
un comentario como ciudadano, como costarricense, no como diputado, como ciudadano. Felicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores por la manera como ha manejado este conflicto. Yo creo que lo que más intrigó y molestó a los costarricenses fue la ocupación territorial nicaragüense. Eso es violatorio del más mínimo derecho territorial que tenemos todos en este país y de la buena tradición civilista de los costarricenses. Y quiero reconocer públicamente que gracias a la gestión realizada, hoy ya Nicaragua no ocupa el territorio ticos. Y me parece que ese es un gran logro. El segundo ha sido manejar esto en las instancias donde corresponde, de manera diplomática y de manera judicial, y en particular en la Corte Internacional de la Haya, hasta lograr medidas cautelares el 8 de marzo. Yo creo que vamos bien, lo estamos manejando bien en las instancias donde corresponde. En mis primeros minutos quisiera nada más dejar planteadas algunas preguntas, señor canciller, ex canciller, espero que no sean incómodas, pero creo que el pueblo nos las hace en todas las esquinas. Yo quisiera preguntarle si usted podría haber evitado que Nicaragua plagara el río San Juan. Si tenía que informar a Nicaragua la realización de este dragado. Y una pregunta que mucha gente nos la hace es: ¿por qué usted fue a Nicaragua en forma personal a conversar con el ministro Santos? Quisiera cederle los 3 minutos que me quedan para que me puedan contestar y preguntaría a ustedes. Muchas gracias.